Yo me pongo también, me pongo acá en Facebook para ver cómo se ve. Y yo también llevo la transmisión ahí al lado, a la par para ir. Ahora se tiene que estar viendo algo, o no, ¿no? ¿Dónde? Ahora no se está viendo nada No, todavía. no, en este momento todavía no. Me parece que en la parte superior Chicos, aparece el live. chicos, ahora sí, ¿ya estamos listos? Listo. La transmisión saben que va a destiempo 2, 3 minutitos. Sí. Entonces, ya vamos para allá. ¿Vale? Bye bye, suerte. Gracias. Muy buenas tardes, México. Muy buenas noches, Argentina. A nombre del profesor Abraham Saroné Campos, les damos la más cordial de las bienvenidas al Foro Virtual Educativo Permanente Pedagogías Emergentes 2020-2021, promovido por la Asociación Civil Construyendo con Voluntad. Hoy estamos de gala con la presencia de nuestra ponente Mónica Cac, quien desde Argentina nos acompaña para compartirnos el tema didáctica lúdica grupal y multimodalidad. La profesora Mónica Cac es argentina, nacida en Buenos Aires y desde hace más de 30 años vive en Rosario, provincia de Santa Fe, donde se formó y obtuvo los títulos de profesora de educación inicial y profesora universitaria en ciencias de la educación. Integra el Centro de Estudios de Educación Inicial, participa en equipos de investigación y es fundadora de la Red Lúdica Rosario, una organización destinada a la formación, capacitación y actualización docente. Como autora de la didáctica lúdica grupal, ha dictado cursos, seminarios y conferencias en jornadas y congresos nacionales e internacionales. En la actualidad, se desempeña como profesora en institutos de formación docente, asesora pedagógica y capacitadora dictando cursos y talleres presenciales, virtuales y también a través de sus redes en YouTube e Instagram. Publicó artículos en revistas y libros tales como El periodo de iniciación en la educación infantil, Juegos y técnicas de animación grupal y, en coautoría, La planificación en la educación infantil, Efemérides e historia, el abordaje de las ciencias sociales puesto en juego, experiencias y proyectos didácticos en nuevos escenarios, la serie de 4 tomos El jardín maternal, un lugar donde el enseñar se hace jugar, propuestas didácticas creativas y enseñar con los bebés. Dirigió la colección Ideas de la editorial Puerto Creativo y actualmente trabaja en su nuevo libro Didáctica Lúdica Grupal en la clave multimodalidad. Muchas gracias, profesora, por cedernos lo más valioso que hoy tenemos en la vida, su tiempo. Cedemos Muchas cámaras gracias. y micrófonos hasta Argentina. Muchas gracias, profesora Mónica. Muchas gracias, Armando. Bueno, mientras va llegando la cámara hasta Argentina, saludo a quienes están ahí presentes. Quiero decirles que puedo estar viendo algunos comentarios y que me gustaría que esto fuera con algún tipo de interactividad, que podamos conversar a través de los comentarios que nos permite esta tecnología. Bueno, si les parece, empezamos, ¿sí? Bien.
Bueno, como acá dijo el maestro presentador, soy profesor en Ciencias de la Educación y mi foco siempre estuvo prioritariamente en el nivel inicial, en los más pequeños, aunque también me desempeñé y me desempeño con niños de la escuela primaria o la escuela básica, como le dicen por otros países, y también trabajo en el profesorado con estudiantes de hasta 40 años y con todos adaptando las propuestas, trabajo la didáctica lúdica grupal, ahora en clave de multimodalidad, ¿no? Voy a compartir pantalla para poder hacer esto un poco ordenado, porque si no la didáctica lúdica directamente me hace marear entre distintas posibilidades que tiene de abrirse. Entonces, para que eso no pase y podamos optimizar el tiempo, voy a compartir esta pantalla que preparé, esta presentación. Bueno, presten atención a lo que quieran preguntar, que yo en la medida de lo posible lo estaré leyendo. Tengo a mi costado el Facebook con las preguntas y también lo tiene nuestro maestro presentador. Didáctica lúdica grupal y multimodalidad. Y la gente se pregunta de qué se trata esto de la didáctica lúdica grupal, aunque muchos hipotetizan que se trata de juegos. Sin embargo, podríamos dejar planteada la hipótesis para revisar si efectivamente se trata de juegos, aunque la palabra lúdica tiene su propia controversia y quiere decir muchas cosas. Veamos a lo largo de la presentación y retomémoslo al final, si esto se trata solamente de hacer juegos en grupo para poder enseñar. Uno se podría preguntar por qué una didáctica lúdico-grupal en clave de multimodalidad en estos tiempos. Justamente porque vivimos tiempos complejos que nos distancian de la linealidad, de lo previsible, nos hacen navegar en la incertidumbre misma, y para que esto suceda, tenemos que tener una lógica de pensamiento compleja que nos permita no asustarnos de la incertidumbre, justamente, sino aprender a navegar en ella, construyendo rumbos. Para que esto pueda ser posible, desde pequeños, necesitamos nosotros crear otras formas de enseñanza y los niños otra forma de aprender. Y lo más desafiante y al mismo tiempo emocionante que tiene esto es que esas otras formas las tenemos que construir. Cada uno a su manera ha venido desarrollando su propio enfoque de enseñanza, o sea, cada uno tiene una perspectiva desde donde mira, pero esa perspectiva a todos y a todas, con lo que nos aconteció en este último tiempo, nos hizo replantearnos hacia dónde vamos, cómo vamos a enseñar, cómo construimos estas formas, estas otras formas de enseñar, que al mismo tiempo son otras formas de aprender. Desde mi lugar, retomé lo que vengo trabajando desde hace muchos años. Yo le hice, esta diapositiva quiere mostrar mi propia reflexión sobre lo hecho, y me di cuenta que en todo lo que había venido haciendo como maestra del nivel inicial, en el cual me desempeñé como maestra misma hasta el año 2011 y después como profesora de práctica, donde formo maestras jardineras, todas estas experiencias que ahora les voy a relatar sintéticamente, anticiparon lo que hoy por hoy, a mi criterio y a criterio de colegas que comparten este enfoque, hoy resulta indispensable.
Voy a compartir con ustedes algunas anécdotas de propuesta. No son anécdotas, son síntesis muy acotadas por el tiempo de cómo esta didáctica lúdica grupal, hasta entonces presencial por entero, la fui construyendo y qué le agrego, más adelante voy a explicar qué le agrego en cuanto a la multimodalidad. Las primeras experiencias que les quiero compartir para que ustedes puedan configurar como el final del hacia dónde va esta didáctica lúdica grupal ahora en clave de multimodalidad, son experiencias que recojo de mi paso por el nivel inicial, pero vamos a llegar hasta experiencias de propuestas en el nivel terciario. Fíjense en estas fotos que traigo de mis recuerdos, que yo les voy a contar sintéticamente cómo las fui diseñando, armando, para que ustedes puedan configurarse mentalmente una imagen de hacia dónde vamos. En la primera diapositiva se ve un croquis, ustedes imagínense, principio de año, y los niños y las niñas, junto conmigo, su docente, abocados en lo que decía en la planificación, al estudio, al conocimiento, al abordaje del barrio donde estaba ubicado el jardín. Sin embargo, en vez de ir directamente y decirles, hoy vamos a empezar a conocer el barrio del jardín, lo planteé y acá empiecen a configurar a qué voy con esto de la didáctica lúdica grupal. Les planteé y yo diseñé estas estrategias para llegar, empezamos a conversar acerca de si tenían novedades que quisieran compartir en esta ronda de inicio, y uno de los niños dijo que se había encontrado con otra de las niñas a la tarde, siendo que nosotros cursábamos a la mañana, a la tarde se había encontrado en la panadería del barrio. Esta forma de enseñanza requiere de un cuerpo en escena del docente que colabore con esta construcción de lo lúdico, es decir, que inyecte esa dosis de misterio, desafío, emocionalidad, razón por la cual yo le dije, pero ¿cómo puede ser que te hayas encontrado con Irene en la panadería a la tarde, siendo que nosotros venimos a la mañana? Como yo lo dije de tal manera, al otro día, o en el mismo momento, otros niños empezaron a decir con quién se encontraban. Recuerden que lo que yo tenía pensado desde lo curricular era trabajar en el barrio del jardín. Entonces, desde mi proyecto, para entrar en contacto con ellos, planteé este desafío, este comentario con emocionalidad. ¿Y qué fue lo que finalmente les dije? En este barrio hay un misterio. Nos encontramos algunos por la calle y otros no nos encontramos. ¿Qué hará que nos encontremos algunos y otros no? Tendremos que investigar. Y así fue como uno de los niños se paró y dijo, entonces convirtámonos en detectives. Hasta acá, ¿cómo empezó este proyecto? Que duró todo el año, que llegó hasta, como lo ven ustedes ahí, a un negocio del barrio. En ese caso era un correo, aunque no parezca, pero no, porque no tengo fotos, no eran las épocas de las fotos, de los celulares con fotos, pero habíamos llegado a investigar la panadería del barrio, y para investigar la panadería del barrio tuvimos que no solo practicar, le habíamos propuesto al panadero que nos deje ser panaderos por un día para ver si cuando entraban los clientes, entre comillas, que yo había hablado con las familias de los chicos para que madres, padres o hermanos entren como clientes, y nosotros hicimos de vendedores. Yo se los estoy contando muy sintéticamente lo que se convirtió en una unidad didáctica, la panadería del barrio,
y que duró como un mes. Y a eso le siguió el correo, que es lo que ven en la foto, y también le siguió la farmacia, y también le siguió el kiosco. Quiere decir que a lo largo de todo el año armamos una trama argumental con distintos negocios del barrio y situaciones que pasaban en las calles o educación vial, y lo que aconteció es que pudimos sostener sostener todos los contenidos que por diseño curricular debíamos trabajar durante el año, enredado o hilvanado en una trama argumental que se llamó Los Detectives del Barrio del Jardín. Al otro año sucedió lo mismo, ya propuesto enteramente por los niños, con En busca de un planeta habitable. Yo después les voy a hacer las referencias donde pueden encontrar la descripción de todos estos proyectos, pero ya ahí les estoy mostrando dos proyectos que los niños, conjuntamente con su docente y con el resto de los docentes de educación física y música, trabajamos como una gran trama argumental de todo, que duró todo el año, y vamos a ver después cómo se tradujo en distintos episodios. Claro está que antes de esta virtualidad no lo llamábamos así. Este enfoque está teniendo ahora mismo una actualización a partir de poder mirarlo en clave de multimodalidad. Lo dejo acá, insisto que después les voy a decir dónde pueden encontrar estas experiencias escritas. Otra de las experiencias pensadas para los más chiquititos tuvo que ver con recuperar situaciones que vivían los más chiquitos en las casas y diseñarla, componer una propuesta didáctica alrededor del tema lío en el baño. Fíjense que la tercera foto que se ve ahí es cómo a partir de estas situaciones que viven los pequeños, estoy hablando de jardín maternal, en sus casas, como docente compuse propuestas que denominé propuestas didácticas creativas, que son, así como un pintor pinta su cuadro y compone su obra, o un escultor o un músico, desde la didáctica lúdica, grupal y multimodal, propone el diseño de propuestas didácticas creativas. Esta segunda se llamó Lío en el baño. Si hubiese sido una serie, también tuvo distintos episodios. Y finalmente, para los que son maestros y maestras de escuela primaria o escuela básica, este otro proyecto se denominó el concurso de barriletes. Y acá me voy a detener como en el primero, mostrando que estos primeros cometas o barriletes que ven al principio fueron parte de una tarjeta que la maestra simuló recibir por parte del municipio de nuestra ciudad, invitando a los niños a participar del concurso, al concurso que organizaba el municipio de barriletes poligonales. Ya se darán cuenta que el contenido que la maestra pretendió poner en situación de abordaje eran los polígonos. Pero en vez de decir, estoy mirando los comentarios mientras, en vez de decir, hoy es día de aprender los polígonos, diseñó, digo esto porque no fui yo era profesora del profesorado y mis estudiantes la codiseñaron con ella. En vez de decir hoy es día de estudiar polígonos o vamos a hacer una actividad de polígonos, diseñó una propuesta que hizo necesario que los estudiantes le preguntaran, la maestra planteara la situación problemática. ¿Cuál fue la situación problemática? Fueron invitados a un concurso de cometas poligonales y la maestra le dijo a los chicos,
no podemos participar porque nosotros no sabemos qué son los polígonos, no lo estudiamos. Y bastó que dijera eso, fíjense de dónde estoy trayendo el tema de lo lúdico, en esto del desafío, el riesgo que provoca el juego, que me invita el juego a transitar. Entonces bastó que dijera eso para que los niños mismos dijeran, pero maestra, enséñenos lo que son polígonos y participemos del concurso. 3 conjuntos de postales, de fotos que van anunciando para ustedes a qué me estoy refiriendo con la didáctica lúdico-grupal en clave de multimodalidad. Bien, llegamos a los más chiquititos, el segundo ciclo del nivel inicial, la primaria, y acá tenemos un 7º grado cuyo maestro en una ronda inicial, fíjense, igual que sucedió conmigo en el jardín de infantes, un maestro en 7º grado conversó con los chicos acerca de los errores históricos que encontraba en la serie que se estaba transmitiendo en ese momento en la televisión, que era Moisés, y le dijo que estaba muy preocupado porque no sabía quién estaba haciendo esa serie, esa novela, porque él había descubierto una serie de errores históricos, que empezaba con las pirámides. A lo cual los chicos, dada la carga emocional, emotiva, con la que le transmitió esto a los chicos le preguntaron, pero maestro, cuente, ¿cuáles son esos errores? De manera sintética, esto concluyó en que el maestro, junto con los niños, después de conversar varias cosas, el maestro les propuso a los niños si ellos no querían hacer una serie televisiva pasada por YouTube, y fíjense cómo esto que pasó hace 5 o 6 años ya no se introducía en la multimodalidad, sino querían hacer una serie para YouTube que se llamó La otra historia de Moisés, o algo así que ahora en este momento no recuerdo. Ya voy 4 ejemplos que muestran hacia dónde va la didáctica lúdica grupal en clave de multimodalidad. Bien, vamos al profesorado, estudiantes que se forman para ser maestras jardineras. Estas estudiantes, en la materia didáctica, decidimos hacer un examen final creativo, sacando la palabra examen, hacer una producción entre todos, que fue una murga estilo uruguayo que pusiera en juego todo lo aprendido en relación a la didáctica. Entonces tuvieron los guiones, la escritura de la letra, de las canciones, se hizo no es un concurso, un primer, entre comillas, examen parcial, que fue a través de las letras de las canciones que abordaban los contenidos de la materia didáctica, se hizo a mitad de año, y a fin de año se compuso con eso y otras letras que surgieron una murga estilo uruguayo. Me pareció importante poner la foto de quién fue la presentadora de la murga, que fui yo. Fíjense que estos proyectos no tienen que ver con hacer al otro, sino hacer todos juntos, ¿sí? Otro proyecto que lo ven ahí, ya fue el año pasado, hicimos una película que se llamó Como un huracán. Ahí puse solamente una diapositiva, pero también está toda la película para que la puedan ver, donde estudiantes en esa película, que resultó ser el proyecto que unificó, que ensambló todo lo que veníamos haciendo, lo hicieron de una manera creativa y colaborativa. Y finalmente, esta página, Campaventuras en el Ultramundo, la pueden encontrar en Facebook, fue el proyecto que nos dimos con las estudiantes también el año pasado en pandemia para hacer sus prácticas, y lo hicieron a través de una página Facebook, invitando a otras compañeras a
poder practicar todo eso que estudiaban y ponerlo en escena. Todo esto lo fui escribiendo. Primero, ahí tienen la serie de Jardín Maternal. Yo le decía que todas estas experiencias están escritas. Cualquier cosa se contactan conmigo. Después les paso, en la última diapositiva está cómo se pasa, pero todo está escrito, todo se puede leer. Todas estas experiencias que comenzaron con esta última tanda de libros, que en realidad fueron los primeros donde empezaba a aventurar esto de la didáctica lúdica grupal. ¿Qué pasó después? Oscuridad. Después quiere decir año 2020. Año 2020, todo lo que parecía haberse logrado se sometió o le apareció una nube negra que trajo su propio huracán. Y así, con todos los miedos, con toda la incertidumbre, con lo que nos provocó ese cambio repentino de forma de enseñar o de soporte de la enseñanza, nos sometimos a la virtualidad, no nos quedó otra. Y entonces acá, en lo personal, tuve que pensar, ¿qué pasó con todo lo anterior que había hecho? ¿No sirvió? Y ahí fue donde empecé a mirar las fotos y sí me di cuenta que para enseñar ahora, o sea que se resignificaba todo esto al pensar que las infancias con las que trabajamos y las juventudes con las que trabajamos nunca, no tienen retorno respecto de la complejidad de los tiempos que vivimos, de tener que navegar en la incertidumbre y de tener que estar pensando cada tanto en actualizaciones de la forma de enseñar. ¿Cómo hacer para que aprendan a construir estas formas? Lo que me toca a mí ahora con los estudiantes del profesorado, con los colegas docentes en la parte del asesoramiento, y cómo todos ellos llegan a los más pequeños que, como parte de su derecho a una educación de calidad, ya no pueden estar aprendiendo más en la linealidad a la que estaban en general, porque no éramos todos, en general sometidos, donde se les decía, niños, siéntense, vamos a hacer tal o cual actividad. Todo eso, de a poco y como podamos y formándonos entre todos, tiene que ir cambiando. Entonces yo acá les muestro lo que pienso que es una mirada, cada uno tendrá la suya y ojalá tuviéramos tiempo y forma de debatirlo, ¿no? Lo que es planificar burocráticamente, o lo que yo llamo una planificación estándar para un escenario vacío, para un escenario, bueno, a mí hoy por hoy me da mucha pena cuando veo que en Argentina estamos volviendo a la presencialidad de a poco, y con este asunto del protocolo, los salones realmente me parecen esta imagen gris, donde volvemos a planificar en una linealidad sin diseño, en una linealidad que, por lo menos en Argentina, nos plantean una semana presencial y otra semana tareas en la casa, cuando lo que desde la multimodalidad y tomando toda la didáctica lúdica grupal resignificada, estoy planteando hacer un diseño estratégico de propuestas de enseñanza donde podamos asumirnos como docentes que piensan, que hacen un ejercicio cognitivo, pero también y fundamentalmente creativo. Eso quise ejemplificar o representar con esta imagen. Estas propuestas didácticas multimodales, que invita a pensar la didáctica lúdica grupal, asumen características, a mi criterio, que revolucionan la enseñanza. Y ustedes me dirán, ¿en qué sentido la revolucionan? Porque se puede revolucionar de distintas maneras. Fíjense que si nos agarramos de las TIC,
de la robótica y los tomamos descontextualizadamente, porque estas propuestas multimodales incluyen a las TIC y a la robótica, pero no las dejan aisladas y siendo el eje principal, depende desde dónde se mire el concepto de revolucionarias, es que quiero avanzar con lo que digo. Yo entiendo lo revolucionario en tanto mantiene nuestra capacidad, en tanto mantiene nuestra humanidad, nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones. Y con esto hago una alerta a que si nos abocamos a pensar que la revolución pasa por el uso de tecnologías, entre comillas, aisladas de una propuesta de diseño, o sea, el uso de tecnologías para salvar ese escenario vacío que les muestro ahí, con actividades, programitas y aplicaciones que parecieran entretener y divertir a los niños atrás de las pantallas, si pensamos en eso nada más, estaremos abonando a la formación de consumidores enajenados capaces de discernir su propio pensamiento. Entonces, estas propuestas, estoy viendo que en el chat saludo a mis amigas y colegas argentinas, y sí, léanlas, Sandra Valderrama, Angie, porque venimos estudiando junto con ellas un montón de cosas y ellas están aportando con sus comentarios. Estas propuestas didácticas multimodales son eminentemente políticas, en tanto se asumen que la forma del diseño tiene que incidir en la construcción de niños y niñas pensantes. Son problematizadoras porque no son propuestas donde se da el contenido no se da el contenido, sino se propone o se escucha y se construye con los chicos, como dice Angie en el chat, una situación problemática que da que pensar y de tomar partido para ver cómo resolvemos. Situaciones problemáticas propias del territorio, de la realidad de ese grupo que las está escuchando, viviendo, compartiendo, creando. En ese sentido, estas propuestas didácticas multimodales son inmersivas en el sentido de me entusiasman como me entusiasma ver una serie, una película, un juego, y me hace meter dentro con el ánimo de tener ganas de buscarle las vueltas de cómo podemos resolver, de cómo podemos hacer. Al ser inmersivas, construyen corporalidad, aún estando en la pantalla. Fíjense, para mí esta exposición que sigue una trama me es totalmente inmersiva y hace que necesite usar mi cuerpo para poder llegar hasta ustedes. Son propuestas codiseñadas entre el equipo docente, las familias y los niños y niñas. Este tema del codiseño no es sencillo, se codiseña hasta con los niños bebés, pero hay que saber escuchar sus cuerpos, hay que saber entrar en diálogo con los niños, niñas y hasta con ustedes. Fíjense que yo me preparo mi entorno de exposición y tengo el chat a la vista porque necesito de alguna manera franquear a la distancia que nos genera la virtualidad, y yo veo y leo quiénes están ahí en el chat y cómo Armando le está contestando a Angie sus aportaciones, y estoy sintiendo este codiseño y estoy sintiendo esta grupalidad que nos incluye a todos. Gracias, Angie, por estar aportando tanto. Estas propuestas tienen entonces una estética y una dinámica de desarrollo compleja. Recuerden, y para eso les compartí las escenas previas, recuerden que para poder hacer, sea los detectives en el barrio,
En busca de un planeta habitable, El lío en el baño, otra fue ¿Qué pasa en la cocina?, el concurso de barriletes, la otra historia de Moisés. Para hacer todo eso, como docente, conjuntamente con el equipo con el que trabajo, me tengo que sentar a diseñar una estética y una dinámica compleja que tenga muchas variables y actualmente, como lo vamos a ver más adelante, que tenga múltiples formas de abordaje. Y entonces ahí dice que en estas tipo de propuestas se despliegan actividades multimodales, sincrónicas y asincrónicas, a través de estrategias abiertas que se nutren de lo que va aconteciendo. Quiere decir que estas propuestas se empiezan a diseñar, como vamos a ver más adelante, a través de un boceto que empiezo a diseñar, y van poniéndose en marcha, y hay que estar muy despierto y muy en sintonía con el grupo con el que trabajo y con las familias y el equipo docente con los que hacemos comunidad de aprendizaje, para estar analizando in situ lo que pasa e ir rediseñando, ¿sí? Estas propuestas, por ser multimodales, incorporan las tendencias tecnoculturales de circulación e interacción social. ¿A qué me refiero? YouTube, como estamos haciendo en este caso, Facebook, YouTube, Instagram, depende de la edad, Twitter, depende de la edad, un blog. Bueno, incorporan estas tendencias, porque estas tendencias son parte hoy de nuestra vida. Incorporan la polifonía de voces. Estas propuestas no admiten que la maestra diga y el niño ejecute. Necesita, como dice más arriba, el codiseño, pero también necesita de otras voces que opinen sobre el tema. Por eso se trabaja con interacciones extendidas. Si yo hubiera tenido la posibilidad de diseñar aún más toda esta propuesta, pero me fue poco el tiempo, yo en este momento, por ejemplo, podría agregar un video con comentarios de 2, 3 minutos, 5 minutos, de alguna manera mi interacción extendida está siendo mis compañeras de Rosario y de Argentina, porque Sandra no es de Rosario, donde están comentando, me están haciendo la interacción extendida en el mismo Facebook. Gracias, Angie. Quiere decir que yo traigo acá, en lo que estoy diciendo, otras voces que hablan y con las cuales los niños y yo misma no me quedo con lo mío solamente, sino que vamos haciendo un gran coro, una polifonía de voces. Estas propuestas construyen, porque son inmersivas, porque están codiseñadas, porque trabajan situaciones problemáticas, situadas, críticas, construyen conocimiento original. Esto que resolvemos con este grupo de niños o de jóvenes estudiantes, ejemplo, la murga, la película, el argumento de lo que dice, es nuestro aporte a la comunidad como conocimiento original. Y cuando lo hacemos, nos transformamos. Por eso son transformadoras, porque nunca más seremos los que fuimos cuando, por ejemplo, hemos participado de ese concurso de barriletes y tenemos esa experiencia grabada en el cuerpo. No somos los mismos que si no lo hubiéramos tenido. Ahora, si yo solamente hago actividades gráficas o aprieto perillí, cliqueo con el mouse, ejercitaciones que me pasa la maestra por una pantalla que no me hacen aportar ni trabajan en ninguna situación problemática, eso no es transformador, no genera experiencia, no me constituye, no me enriquece, y lo único que hace es formarme como consumidor enajenado en una sociedad capitalista. ¿Se acuerdan que dije que era revolucionaria? Todas estas propuestas
tienen la obligación de ser comunicables. ¿Por qué hago estas transmisiones y todo lo que hago en YouTube? Porque cuando alguien produce conocimiento que pueda aportar a la sociedad, así como yo lo comunico, en cualquier nivel del sistema educativo, los niños, los grupos que aprenden juntos, tienen que comunicar lo que han aprendido. Así se van formando en esto de una comunidad, de una sociedad que construye conocimiento colaborativamente. Bien, sigan leyendo a Angie, que está planteando un montón de interacciones extendidas. Bien, ¿cómo hago para pensar estas propuestas didácticas? ¿Cuál es la arquitectura y la ingeniería que trabajan juntas para poder diseñar estas propuestas? Me sitúo, bueno, yo soy hija de arquitecto e ingeniero, o un padre que estudió muy avanzada la arquitectura y la ingeniería, y todo lo hago entre planos y coordenadas, que es lo que pueden leer como planificación estratégica en mi libro El periodo de iniciación en la educación infantil. Lo que pasa es que ahora tiene una actualización. ¿Por qué? Porque estas coordenadas de espacio y tiempo que ven en pantalla se entrecruzan en la virtualidad, se alteran, ¿sí? Y construyen dos dimensiones que son una, como una banda de Moebius. Yo creo que esta es la actualización más importante a la cual le pido que presten atención. No es que vamos una semana a la escuela y la otra hacemos tareas de refuerzo en la casa. Tenemos que pensarnos como que somos un gran grupo que hay que construirle, para eso lo trabajo muchísimo en mis libros. No es el momento acá de explicar todo, sino de presentar para que ustedes tengan ganas de leer y estudiar. Imaginemos que somos distintos grupos que sobre una misma situación problemática trabajamos en distintos grupos en distintas dimensiones. ¿Qué nos une? El proyecto lúdico grupal. ¿Cuál fue el proyecto lúdico grupal del comienzo? De las escenas que presenté, resolver el misterio en el barrio, ese es un proyecto lúdico grupal. Encontrar un nuevo planeta habitable, ese es un proyecto grupal. Resolver qué le pasó a ese títere, a ese muñequito que hacía lío en el baño desde las propias experiencias y con niños de maternal, ese es un proyecto lúdico grupal. Participar y averiguar qué son los polígonos para hacer nuestros barriletes o cometas poligonales es nuestro proyecto lúdico grupal. Hacer la murga es nuestro proyecto lúdico grupal. Hacer la película es nuestro proyecto lúdico grupal. ¿Se entiende? Hacer nuestras prácticas en el campaventura es nuestro proyecto lúdico grupal. ¿Cómo hago para diseñarlo? A ver, el docente hace un primer diseño, pero después acuérdense que se entrega a la co-creación, al codiseño con los estudiantes. Desde este enfoque, identificamos 4 grandes ejes de configuración. El ambiente de aprendizaje, que incluya el entorno de enseñanza. Fíjense que yo preparé mi entorno de enseñanza teniendo mi Facebook a un costado, para poder ver cómo ustedes están interactuando. Ahí la leo a Sandra, también Valderrama, está haciendo su interacción extendida, aportando. O sea, y con esto creo un clima, porque ustedes están escuchando y están diciendo, y está leyéndonos quiénes participamos y quiénes no en el Facebook. Estoy entramando el ambiente de aprendizaje, el enseñar y el aprender en cuanto a algo que ahora van a ver que se llama construcción metodológica, cómo diseño esta propuesta. Y entre estos 2 ejes de configuración aparecen el juego y el jugar, que no significa solo la realización de juegos, sino que implica el juego, el entrar en juego todo este grupo, y
hacer de esta escena didáctica ampliada que vivimos, fíjense cuán ampliada está esta escena didáctica, estamos relacionándonos entre México y Argentina y seguramente entre muchos países en el medio. Miren la dimensión que alcanza esta escena didáctica que voy atravesando paulatinamente, haciendo que entremos en juego, entremos en dinámica, entremos en movimiento, de manera de apropiarnos de esto que estoy diciendo, y construyendo esta potencia que le da energía, que es la grupalidad. Bien, estos ejes de configuración de las propuestas didácticas creativas que se construyen entre las coordenadas espaciotemporales ahora alteradas y en un territorio concreto, van a requerir para su diseño estratégico multimodal, van a requerir un boceto, una construcción o configuración metodológica y una escritura formal, que es lo que habitualmente llamamos planificación, pero fíjense que si hablamos solamente de planificación nos salteamos todo lo anterior, que hoy por hoy en sí misma esta escritura asume a las tecnologías de la comunicación, a las tecnologías digitales, como un diseño creativo en sí mismo. Pero sobre eso hoy no me voy a explayar, solamente lo voy a mostrar. Vamos, o sea, estas tres partes o estas tres instancias que incluso para los que tienen prácticas se dan a veces en simultáneo, constituyen la base del diseño estratégico multimodal. Entonces, estoy leyendo a Olivia también, mientras viene, muy bien, y me gustaría saber si los docentes de México van comprendiendo. Estoy escuchándola a Lilia, creo que yo la conozco a Lilia. Bien, avancemos. ¿Cómo hacemos este boceto? Fíjense, acá tienen el boceto. Cuando yo tuve esa conversación con los chicos, en la cual decidimos ser detectives del barrio del Jardín, empiezo a pensar en posibles actividades, acciones, tareas que son necesarias, empiezo a bosquejar. Muchas veces me preguntan, ¿de dónde parte esa idea didáctica que tenés para hacer el boceto? En este caso que les cuento, partió de escuchar a los niños, pero yo escucho a los niños habiendo yo proyectado el gran bosquejo del año, sabiendo que si yo voy que si es parte de lo curricular, en trabajar en relación al barrio, a la identidad de cada uno, a la identidad del grupo, hago una agenda temática y me dispongo a escuchar a los chicos y me dispongo a estar abierta, no solo a los niños, sino también a mis experiencias culturales, a videos que vea, a películas que vea, a noticias que escuche. Yo me acuerdo que cuando hicimos la película Como un huracán, es porque había habido un huracán, no sé en qué parte del mundo, y yo vi ese huracán y dije, esto es igual a la pandemia. Y de ahí empezamos a construir la idea, se lo planteé a las estudiantes y empezamos a construir la idea de la película. Entonces, esta idea didáctica, que lo trabajo en el libro Propuestas Didácticas Creativas, puede surgir desde cualquier lado, pero la idea didáctica tiene que estar sustentada siempre por un saber docente, porque no se trata de que nos convirtamos solamente en cineastas, que sería maravilloso tener los conocimientos, pero nosotros hacemos obras creativas didácticas. Nosotros tenemos que saber aquello que enseñamos, cómo se enseña, toda la parte formal de la didáctica, para ahora estar sumándole, como empalmando todo lo creativo, que corre el riesgo de ser capturado por
por lo creativo o por el efecto lúdico que tienen las tecnologías, si nosotros no usamos las tecnologías, digital sobre todo, al servicio de la construcción de esta idea didáctica, no dejar a las tecnologías que actúen por sí mismas, que lo lúdico lo dé un programa, lo lúdico lo tiene que dar la dinámica de trabajo conjunto. Y acá viene la parte más compleja que hace justamente a lo que les estaba diciendo, a la didáctica, al saber didáctico. Y estoy hablando de la construcción o configuración metodológica, y estoy hablando de los componentes que van variando de acuerdo al diseño de propuesta que haga. Yo sé que lo que viene ahora es muy apabullante quizás, y se estudia de a poco. Yo ahora se los presento, y después los voy a remitir a donde lo pueden ir ampliando o profundizando. En primera instancia, que coincide con lo del boceto, uno de los componentes que hacen a este saber didáctico es crear tramas argumentales, porque no se trata del recurso del títere o del recurso del cometa o de la canción de la murga, nada más. Se trata de crear una situación que problematice el objeto de conocimiento que por currícula dispongo a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, la situación problemática que empieza elaborando el docente, pero que se abre a la co-creación con los niños y con las niñas o estudiantes, tiene que ver con problematizar el objeto de conocimiento. Tengo que identificar las personas o personajes, depende lo que vamos a ver después, que es el formato narrativo, y tiene que haber sucesos a resolver. Esta trama argumental, depende cuál sea el objeto de conocimiento, va a requerir que yo tome la decisión como docente de trabajarlo, ya sea como un contexto específico en donde se aborda en profundidad uno o dos contenidos, si es un contexto de acción conjunta donde lo que nos importa es el aprendizaje, es justamente las acciones conjuntas que hace un grupo para encontrar esta forma corporal de lo grupal. Si es un trayecto, una secuencia didáctica, una unidad didáctica, o si es un contexto combinado. Depende de qué contexto vamos a tener distintas secuencias de actividades integradas, como lo resalté acá en negrita. Esto está en el libro Propuestas Didácticas Creativas. Después tengo que pensar esa trama argumental y ese contexto didáctico si me va a permitir generar conversaciones, multitarea, talleres, espacios lúdicos, cuál de todos o cuáles combinados. Esa trama argumental tengo que elegir en qué formato narrativo la vamos a tramitar. ¿Va a ser una aventura? ¿Va a ser una serie con distintas temporadas? ¿Un caso a resolver? ¿Va a ser un videojuego o va a usar la lógica de los videojuegos con misiones y desafíos, niveles, etcétera? Bueno, ahí les puse. ¿Qué tendencia cultural de circulación e interacción social va a requerir? ¿Qué en la presencialidad? ¿Qué en la virtualidad? Y por último, también revolucionario en sí mismo, ¿cómo voy a pensar en ese? O sea, recuerden que lo primero es armar el bosquejo. Y con ese bosquejo voy a poner todos estos componentes que entren en juego y voy a pensar como parte de estos componentes cómo voy a hacer el acompañamiento a las trayectorias escolares. Quiere decir que dentro de lo que planifique, también planifico qué vivencias voy a necesitar para acompañar estas trayectorias, cómo las voy a registrar, dónde las voy a documentar, qué tipo de valoración y retroalimentación voy a hacer. Fíjense que en general, en un escenario tradicional, como el que vimos en diapositivas anteriores, grises y vacíos, ¿no?
la evaluación va al final, separada de la enseñanza y el aprendizaje. Y pregúntense ustedes mismos, ¿quién aprende todo y después da cuenta? Uno va aprendiendo y puede aprender justamente porque se equivoca, recibe una retroalimentación, lo piensa de otra manera, lo conversa con sus formadores y a partir de ahí toma decisiones que lo ayuden a aprender. Entonces, desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal en clave de multimodalidad, el acompañamiento de las trayectorias va en el mismo desarrollo y despliegue de la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, lo que me está siendo en este momento del año, lo que más me está atrapando, no, perdón, me falta una parte. Entonces, entre el bosquejo y la construcción metodológica, lo ven ahí, un docente artista que bosqueja y un docente académico que sabe cómo hacer el diseño de estas propuestas. Entre ambos hay un docente, artista y académico que construye, diseña su propuesta didáctica. Vamos a la escritura formal, llamada también la planificación. Quien nos pide, o sabiéndonos parte de una institución, nuestra planificación no es una planificación aislada del proyecto de enseñanza que tenemos, de la actualización que le hacemos cada año, del proyecto de la forma en que organizamos el año por periodos, de la planificación específica de ese periodo y los distintos tipos de propuestas, miren, que podemos encontrar. Toda esta es la ruta de la planificación, digo yo, que me permite contextualizar que eso que yo escribo como una planificación no es aislado de todo mi proyecto de enseñanza. Ahora, vamos a esta escritura formal pensada como una escritura digital. Como ven, yo ya lo pienso escribiéndose en una computadora, y fíjense que las partes que están en azul son hipervínculos que remiten a otras carpetas que tengo en la computadora. Entonces yo voy haciendo diseños estratégicos multimodales que concluyen con una escritura formal digitalizada, pero que se van interrelacionando, porque la caracterización grupal, o como algunos lo llaman, a mí no me gusta decirlo así, diagnóstico grupal, porque yo no diagnostico nada todavía, hago una caracterización del grupo, yo la empiezo a hacer en otro archivo y a medida que se va desarrollando el año, voy enriqueciendo y complejizando esa caracterización grupal. Entonces, cuando me siento a escribir el diseño de este boceto y esta construcción metodológica, escribo todo lo que van leyendo ahí, que veo que se ve bien, ¿no? Momento que se me cayó el celular. Voy haciendo todo esto, incluso fíjense que hay un hipervínculo al bosquejo creativo y a lo que voy trabajando como construcción metodológica, donde quien lee en un documento compartido esta propuesta puede ir abriendo y encontrando las otras partes. Fíjense que esto es lo mismo en escritura que todo el diseño que me va llevando a distintas partes. Bien, pero lo que quería mostrarles es que, recuerden, volvemos a resignificar las escenas que le dije al principio, que para eso lo dije, para tener justamente una imagen donde anclar. Imagínense que tomamos, bueno, acá puse, no sé por qué, estaba pensando en otro ejemplo, SOS Planeta. Vamos a pensar en SOS Planeta, no me voy a remitir a las otras, pero podría ser. SOS Planeta es el título de la propuesta. Ustedes, todos los títulos que tienen ahí son para poder escribir y completar. Pero fíjense que SOS Planeta es una propuesta que en la temporada 1, y todavía no sé cómo sigue la temporada 2, yo puedo pensar los primeros 3 episodios,
¿no? Obviamente es una propuesta que tiene que ver con la educación ambiental, y en la temporada 1, donde en el episodio 1 se puede presentar toda la situación problemática y se puede trabajar un par de días en la construcción de esa situación problemática, con interacciones extendidas, donde podamos ver videos de, por ejemplo, qué pasaría si no aprendemos a reciclar, o la problemática de la basura. Miren, ahí me salió, porque no lo tenía tan desarrollado antes como para explicarlo. Fíjense, el episodio 1 puede ser la problemática de la basura. El episodio 2 puede ser un episodio que trabaje sobre la reutilización de materiales. Y el episodio 3 sobre el reciclaje. Ahora, cada episodio que lo ven con un hipervínculo, tiene a su vez su propio despliegue. Lean lo que dice ahí, su subtítulo, la síntesis argumental, cuánto pienso que va a durar, las actividades de presentación de este episodio. Tendría que poner presentación de la propuesta y codiseño del episodio y su codiseño, etcétera. Y así pasaría con todos los otros episodios. Fíjense entonces cómo desde hace 20 años que empecé a pensar esta didáctica lúdica grupal, digo 20 porque si digo 30 ya les está diciendo la edad que tengo, vamos a dejarlo en 20, se resignifica, se actualiza con todo este huracán pandémico que hemos vivido, y me lleva obligadamente a la utilización total de la tecnología para comunicarme, porque fíjense que con la cuarentena que tuvimos, ¿quién iba a llevar una planificación escrita a la escuela? Todo fue digital, pero si nos metemos ahí adentro, la misma planificación se convierte en sí misma en una planificación multimodal, porque yo puedo poner, incluso cuando dice acá arriba caracterización grupal, hasta puedo, para comunicarme con el otro que lee la planificación, hasta puedo agregar un video de cómo, del grupo, donde lo presento. Y cuando pongo acá en el episodio 1 todo este tipo de actividades, puedo poner cómo las pienso, ahí mismo puedo hacer hipervínculo a pequeños fragmentos de cómo se desarrollan, puedo poner los links a dónde voy a derivar el grupo para hacer interacciones extendidas o polifonía de voces. Sé que es complejo, pero vivimos en tiempos complejos. ¿Cómo podríamos continuar enseñando sin complejidad si lo que estamos viviendo son tiempos complejos? Entonces, este diseño estratégico multimodal de propuestas didácticas creativas nos llevan a, esta sería como la agenda de formación, de trabajo sobre nosotros mismos que tenemos que estar haciendo. Aquello que significa trabajar en equipo. ¿Cómo se incluye a las familias, o como le dicen en México y en otros países de Latinoamérica, a los padres de familia? ¿Cómo conformar entre todos un equipo? Elegimos delegados, pensamos entre todos, algunas propuestas se piensan en conjunto, otras las termina de definir la maestra o el maestro. ¿Cómo hacemos? Hay que aprender a trabajar en equipo. Nos lo está mostrando la realidad. ¿Cuál es la situación problemática que tenemos hoy por hoy en el mundo? Que tenemos que trabajar todos los países en conjunto, las empresas, el Estado, los laboratorios. Bueno, todos tenemos que trabajar en equipo. Esto tiene que venir desde las bases. Ya hoy los niños tienen que poder estar aprendiendo en equipo. Tenemos que tener una mirada en perspectiva compleja y pensamiento crítico, saber problematizar y enseñar a los niños a hacerlo. Y ojo, lo que problematizamos es aquello que queremos conocer. ¿Cómo problematizamos? Lo interpelamos,
lo ponemos en combinación con otros contenidos. Fíjense lo que tuve que hacer yo para que poder problematizar esto del diseño de propuestas. Tuve que irme, no quiero volver para atrás todas las diapositivas, pero acuérdense del escenario gris y esa planificación lineal. Ven, para problematizar tengo que analizar distintas variables. Esto tiene que ver con la complejidad. La complejidad es lo diverso, las conexiones y relaciones que se hacen entre aspectos diversos sobre mismas temáticas. Tengo que poder desarrollar un pensamiento estratégico, imaginar el escenario y ver entre la imagen que proyecto y lo que tengo, qué es todo aquello que se puede desplegar que me hace tomar decisiones para cómo poder llegar a esa imagen, incluso sabiendo que nunca voy a llegar a esa imagen, sino que lo mejor que puede suceder es que lo enriquezca. Fíjense, yo sabía, por un lado, me remito a las escenas que trabajé al principio, yo sabía que quería abordar curricularmente el barrio del Jardín. ¿Cuál fue la estrategia que diseñé para que algo del orden del acontecimiento emergiera y me ayudara a construir la idea creativa? Generé conversaciones. Entonces, la conversación, que es una modalidad de trabajo, fue mi estrategia para empezar a construir con los niños y niñas ese diseño creativo de la propuesta. Hay que saber didáctica, hay que saber qué son las tramas argumentales, los contextos didácticos, las modalidades, los formatos narrativos, hay que saber cuál es el uso de cada una de las tendencias de comunicación e interacción social, las presenciales, que serían las modalidades, y las virtuales, toda la red de YouTube, Facebook, Instagram, para qué se usa cada cosa y cómo se usa. Y hay que saber cómo formular evidencias, cuáles son los criterios con los cuales estoy mirando ese proceso de aprendizaje. Tengo que aprender a documentar, analizar la documentación. La documentación no siempre es escrita de lo que acontece. La documentación es de producciones de las infancias, de registros de diálogos, etc. Tengo que poder abrirme al codiseño de la propuesta y saber hacerlo. Muchas veces nos urgen los tiempos, que no sé quién los pone, sí sé quién los ponen los directores, porque a los directores se los piden los supervisores y en una cadena jerárquica, pero hay que dar tiempo para la co-creación, tiempo. Hay que poder construir presencialidad, corporalidad, aún en la virtualidad. Y estar atento a cómo lo construimos. Si se trata de que estemos dialogando, como yo estoy viendo en el chat, o que estemos enviándole jueguitos, aplicaciones, para que los chicos se diviertan en su casa, en el mejor de los casos, armando un rompecabezas virtual, como si eso tuviera que ver con construir corporalidad. Si no hay emoción real detrás de las pantallas, pero en relación a esa emoción, unos y otros, al proyecto que nos convoca y que nos hace ser parte de esta comunidad que aprende, sin eso, lo que hacemos es hacer que la emocionalidad se disipe, no que sea convergente hacia la tarea que nos convoca. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos que ser capaces de producir nuestro propio conocimiento, generar producciones y comunicarlas y valorarlas. Valorar que lo que hacemos desde nuestro propio deseo e inteligencia, lo que hacemos desde nuestro propio deseo e inteligencia, que siempre es con otros, vale, tiene sentido. Usar las tendencias tecnoculturales con criterio, ya lo expliqué al principio, porque si no corremos el riesgo de que nos estemos
formando como consumidores enajenados de tecnología y no como sujetos, usuarios productivos del mensaje que transmitimos a través de la tecnología. ¿Se entiende la diferencia? Y tenemos que poder estar construyendo nuevos criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. Gente linda, gente de México, gente de Argentina, esto en líneas generales es a lo que me refiero con didáctica lúdica grupal en clave de multimodalidad. Y como es justamente en clave de multimodalidad, invito, bueno, ahí me faltó una competencia más, comunicar lo realizado, evaluado y valorado, que yo lo había hablado, invito a que le puedan sacar una captura después, pueden pasar el video o hacer una foto, una captura. En estas 4 tendencias tecnoculturales pueden encontrar material a rolete de todo lo que estoy construyendo y comunicando, divulgando a través de las redes. Por otro lado, también ahí, bueno, ahí justamente miren, lo único que no puse es mi mail, pero lo encuentran en cualquiera de estos lados a través de los cuales nos podemos comunicar, y también hay algunos Facebook que tienen cargados los materiales escritos. En Red Lúdica Rosario Blogspot también tienen todo esto que estoy diciendo escrito y compartido. Bueno, maestro, esto ha sido para mí mi exposición. Muchas gracias, profesora Mónica. Ha sido un verdadero placer escuchar sus experiencias respecto a propuestas didácticas lúdicas. Nos da una visión distinta y sin duda estas aportaciones habrán de tomarlas nuestros compañeros maestros y darles su toque personal. Exactamente. Ha llegado el momento de hacer extensivo nuestra gratitud a través del reconocimiento que nuestra asociación civil otorga, que a la letra dice: Construyendo con Voluntad AC. La Asociación Civil Construyendo con Voluntad otorga el presente reconocimiento a la profesora Mónica Kac por su participación como conferenciante en el Foro Educativo Virtual Permanente Pedagogías Emergentes 2020-2021, con el tema Didáctica Lúdica Grupal y Multimodalidad, Ocoyoacac, México, a 15 de marzo de 2021. Signa Maestro Abraham Sarone Campos, presidente. Pues a nombre de nuestra asociación civil, maestra Mónica Kac, le agradecemos mucho a la distancia, y es una gran distancia hasta Argentina, hasta Rosario, Argentina. Le mandamos un abrazo y nuevamente agradecemos lo más valioso que tenemos hoy en día, su tiempo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro, y agradezco a todos los presentes y fundamentalmente a mis colegas de Rosario que, entendiendo el valor de la construcción colaborativa, se han sumado, ya se sabe en este tema, no sé si de memoria, pero adhieren con placer, pero se han sumado con los comentarios y creo que es algo para valorar mucho cómo entendieron que es preciso ir haciendo estos aportes y apoyaturas, y yo lo valoro mucho y agradezco enormemente la invitación. Es una distancia extensa la que tenemos con México, pero sinceramente no se siente. Así es, maestra Mónica. Muchas gracias, que tenga excelente noche allá en Argentina, compañeros maestros, amigos de todo México. Muy buenas tardes aquí en México. Hasta luego, nos vemos, maestra Mónica. Un abrazo a la distancia. Abrazos. Hasta luego.